luces se mantienen prendidas, ¿se puede ver bien la pantalla? Sí. ¿Se ve? Ya, ok, wait. Muy bien, arranquemos. Tenemos 40-45 minutos aproximadamente para que yo les comente un poco sobre política tributaria y justicia fiscal. Tema tan fascinante como frustrante del Perú. No. Agradeciendo la invitación, la amable invitación de Pedro. Y como era mencionado, ¿no?, en mi trayectoria profesional he tenido la oportunidad de aproximarme al tema de la política tributaria, ya sea como investigador, como funcionario público, como activista, como promotor de políticas, ¿no? Y me interesa compartir con ustedes algo de mi experiencia. Entonces, a ver, hacemos. La primera parte, que era un poco entender el contexto mundial y global que se enmarca la situación fiscal y tributaria en Perú, creo que me la puedo saltear, ¿no? Esta es una clase de economistas, así que estamos en confianza, ¿no? Creo que todos sabemos de que el Perú está en una crisis económica y social seria, y como dice la canción, si en 2023 tuvimos problemas, en 2024 quizá tengamos más. ¿Okay? Entonces, en este contexto, ¿no?, donde se mezcla la inflación, ¿no?, la pérdida de empleo, ¿no?, el deterioro de la situación social, ¿no?, la pérdida de los ingresos de la población, todo eso tiene su reflejo también en el campo político, ¿no?, en el campo social. Ciertamente la tremenda inestabilidad que hay en el caso de las políticas públicas, ¿no?, como diríamos, este carrusel que hay, esta montaña rusa que hay de gobierno, gabinetes y otros, ciertamente no suma para que en Perú podamos tener políticas públicas que se desarrollen de una manera coherente, incluido la política fiscal, por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos, ¿no? Y evidentemente, ¿no?, las denuncias, fugas, acusaciones y otros también suman, digamos, a esta situación de desorden, ¿no? En este contexto, ¿cuál es el escenario fiscal que tenemos? A ver, en 2020, el fenómeno de la pandemia de alguna manera fue un momento, una catálisis, ¿no?, a nivel internacional, sobre todo el que cumple el Estado en términos de promover, proteger, asegurar los derechos de la población. En otras palabras, esa vieja discusión que venía desde los años 90, ¿no?, donde por ahí no muere el Estado, etcétera, todo es libre mercado y la mano invisible, etcétera, esa discusión en realidad ya a nivel internacional está cada vez más superada. Es evidente que necesitan estados no necesariamente más grandes, pero sí más eficientes y más fuertes, ¿no? Y el mensaje que hay, ¿no?, de los organismos internacionales es bien paradójico, porque los mismos organismos que en los años 90 te decía, mira que hay que desregularizar, apertura, hay que proteger el Estado, privatizar, etcétera, etcétera, son ahora los primeros, ¿no?, FMI, Banco Mundial, etcétera, etcétera, que señalan hay que reforzar el rol del Estado, y eso implica, evidentemente, tener un Estado más financiado que cuente con más recursos para poder invertir en salud, educación, desarrollo económico, productivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso también incluye a la OCDE. ¿Alguien sabe lo que es la OCDE? ¿Alguien? ¿Urre? No. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es básicamente el club de los 30 y pico países más desarrollados económica y socialmente a nivel global. Digamos que no es exactamente como el G7 o G20, pero sí digamos que es una organización donde están países que se considera que han superado, que están en proceso de superar, digamos, la trampa del ingreso medio o que han alcanzado un nivel de desarrollo significativo. Entonces, uno ve, y ahí en esa lista de países están los sospechosos habituales: Corea, Japón, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, etcétera, etcétera, ¿no? Y en Latinoamérica, los únicos países que hasta el momento han sido incorporados son México, básicamente por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Chile, Colombia, Costa Rica recientemente, y bueno, el Perú, que es candidato eterno. Entonces, acuérdense de la idea del Perú candidato eterno de la OCDE, ¿no? Porque ciertamente uno de los requerimientos para ser parte de la OCDE es contar con un Estado desarrollado, fuerte, eficiente, que efectivamente pueda contribuir adecuadamente a los servicios para sus ciudadanos, ¿no? En el caso del Perú, aquí este gráfico les muestra en la línea azul, ¿no?, cuál ha sido la evolución de los gastos del Estado, y la línea roja, la de los ingresos, y ustedes pueden ver cómo a mitad hay una
se abre como la boca de un cocodrilo y se abre una brecha entre los ingresos y los gastos, ¿no? Obviamente estamos hablando del 2020, en donde se paraliza la economía, caen los ingresos, cae la recaudación tributaria, evidentemente, no. Y se incrementan también al mismo tiempo los gastos porque hay que gastar en los bonos, hay que gastar en las vacunas, hay que gastar en el personal de salud, hay que gastar en las camas UCI, etc. Fue una situación natural no solamente en el Perú, sino en otros países, ¿no? Pero luego en los años siguientes, ¿no? Como resultado ya de la apertura de la economía, se supera el problema de la pandemia, vuelven, ¿no?, nuevamente a acercarse a ambas curvas. En otras palabras, volvemos a aproximarnos al equilibrio fiscal en donde los ingresos y los gastos del Estado se aproximan. Pueden haber alguna brecha, pero son una brecha pequeña, que es básicamente la tendencia que ha habido en las últimas décadas. En ese sentido hay que señalar que, seguramente ustedes ya lo han comprobado en sus estudios, ¿no?, la economía, más allá de todo lo complejo de que mira la fórmula y la regresión y el estocástico y la prueba T, etcétera, 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 la economía es bien simple. La economía de un país es exactamente igual que la economía de una familia, de una persona, punto. Tienes tus ingresos, tienes tus gastos. Tus ingresos son mayores que tus gastos, tienes superávit. Perfecto. Tus gastos están por encima de tus ingresos, tienes déficit. ¿Y cómo cubres ese déficit? Bueno, te comen los ahorros de tus ahorros, ¿no? ¿Qué puede suceder? ¿No? Te endeudas, ¿no? Le quitan la tarjetita de crédito, lo cual puede ser una solución temporal, pero el problema es que tarde o temprano hay que pagar y esas tarjetitas terminan siendo bien caras. Entonces, manteniendo esa figura, también esa es la realidad del Estado peruano. Un Estado que tiene que ver cómo cuadra sus ingresos y sus gastos, ¿no?, más allá del balance que se den en algún momento temporales, de tal manera de poder tener sostenibilidad fiscal, ¿no? Y eso ciertamente impone serias limitaciones en términos de lo que se puede y no se puede hacer, ¿no? Los ingresos en los últimos tiempos han ido cayendo por una serie de razones que vamos a ver más adelante. Y ahora que si tus ingresos caen, ¿qué pasa con tus gastos? La manera como tú vas a tener que en algún momento alcanzar el equilibrio, más allá de que te comas las reservas, que pidas prestado, es que tarde o temprano tú vas a tener que o incrementar tus ingresos o te ajustar y reducir tus gastos. Otra no hay. Y lamentablemente en el caso del Perú en los últimos tiempos estamos entrando en un panorama en donde los ingresos están cayendo y la brecha del déficit fiscal está creciendo y ya hemos sobrepasado, ¿no?, en lo que va de este año estamos sobrepasando largamente la meta que se había establecido para el 2024, que era de 2% del PBI como tope del déficit máximo. Y hay que señalar que incluso esta meta del 2%, que es esta línea punteada roja, es bastante más alta que la meta histórica establecida, ¿no?, por la ley de equilibrio fiscal, que debería ser de 1% de tope máximo. Y que bueno, se rompió, dejó de seguirse durante la época de la pandemia, y entonces nos hemos estado moviendo en una situación en donde cada vez, ¿no?, los gastos del Estado están quedando por encima de los ingresos, ¿no?, ciertamente por la caída de la recaudación. Entonces, ¿qué es? En este escenario, como les decía, al final la economía de un país, ¿se acuerdan de cuando sea ministro de Economía, verdad? Este pata Mendoza tenía razón, no es tan difícil. ¿Sí o no? Pero si tus gastos están por encima de tus ingresos, si tus gastos están por encima de tus ingresos, tarde o temprano, ¿qué es lo que tienes que hacer? Incrementar ingresos o reducir gastos. Y estos dos anuncios han sido hechos por el actual ministro, ¿no?, el señor Arista, que justamente van en esa línea. ¿Cuáles son sus dos grandes metas, ¿no?, para su gestión? Prevén elevar la recaudación tributaria en un punto este año. Yo les digo de mi experiencia que elevar la recaudación tributaria en 1% del PBI en un año es bien complicado, bien difícil. Ojalá pueda lograrlo, pero la verdad yo tengo serias dudas. ¿Cuál es la otra cara de la medalla? Plan de austeridad que implica menos gastos en compras de vehículos, gasolina, consultorías, etcétera, etcétera. No. Fue a fin de poder llegar a la meta del 2% del déficit fiscal. Y claro, cuando se habla de cortar gasto del Estado, ciertamente no. Es un mensaje que hay que discutirlo, no es una idea que discutirla, pero es que hay mucho gasto que es superfluo, que es inútil, que no se necesita, que no es indispensable. Ciertamente en el gasto público hay muchos aspectos, ¿no?, cuestionables, agujeros negros, gastos que
no se podrían justificar, pero también hay mucho gasto que es necesario. Y el problema es que la experiencia que ha habido en el pasado cuando se ha metido cuchillo al presupuesto público es que se ha metido cuchillo al bestia. Así de simple. Y han pagado justo por pecadores. Entonces estamos hablando de que de repente menos gasolina para las ambulancias, de repente menos útiles escolares para los colegios, ¿no? De repente menos apoyo por parte de los programas productivos a los agricultores, etcétera, etcétera, todo lo cual al final termina teniendo un impacto sobre el crecimiento económico y sobre el bienestar de la población, porque con todos los problemas y limitaciones y defectos que tiene el Estado peruano, la verdad es que el Estado peruano cumple igual un rol clave en términos de impulsar el crecimiento, impulsar el desarrollo y impulsar el avance social, con todas las limitaciones que hay. ¿Okay? Entonces, seguimos. Entonces, en este escenario complicado, uno dice, bueno, pero entonces el ministro ha dicho que hay que incrementar los ingresos. 1% del PIB es una meta realmente muy loable, pero vamos a ver si es que lo puede lograr, porque la verdad es que es bien complicado el escenario. A ver, ya les había señalado que el Perú es candidato eterno a la OCDE, ¿no? Es algo así como decir, bueno, ahora hace 8 años que nos invitaron, en su momento el presidente Kuczynski decía, lo máximo, ya mismo vamos a firmar y vamos a sentarnos en la mesa de los países ricos. Luego vino, ¿no?, el presidente Castillo, también somos lo máximo, no lo vamos a hacer. Y ahora, ¿no?, con el gobierno de Boluarte también fabuloso, nos han invitado, mira, el Perú ya la hizo, somos la Suiza de América, etcétera, etcétera. El problema es que si te invitan a sentarte con los países más desarrollados, entonces tienes que tener una recaudación de tipo de país desarrollado. No puedes pretender ser país de primer mundo con una recaudación tributaria de país de cuarto mundo. Este gráfico no se ve claramente porque es bastante pequeño, pero ahí está el Perú, en ese círculo rojo, el nivel de recaudación tributaria comparado con la línea roja, que es el promedio de América Latina, en donde están el conjunto de los países de la región, incluidos muchos países que son más pobres y menos desarrollados que el Perú, pero que igual tienen sistemas tributarios más eficientes. Y estamos largamente por debajo de la línea amarilla, que es la recaudación de los países OCDE, el famoso club al cual nosotros queremos ser parte. En el Perú el promedio de recaudación está alrededor del 15% del PBI en los últimos años. En la OCDE está por encima del 30%. ¿Y por qué recaudan tanto en la OCDE? ¿Por qué? Porque odian a la gente con plata, porque son comunistas, no, porque son, no, antimercado, no. ¿Saben por qué se recauda tanto? Porque, bueno, pues, si quiere poder dar educación de calidad, ¿no?, transporte de calidad, que las carreteras no tengan baches, que la seguridad ciudadana funcione, que los servicios de salud sean adecuados, tienes que invertir, punto, no hay otra. Váyanse a cualquier país de Europa, seguramente muchos de ustedes tendrán conocidos, amigos, y díganles, pregúntenles cuánto les cobran a ellos de impuestos. Pero también pregúntenles dónde ellos se atienden, dónde sus hijos estudian, quién les da la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pues efectivamente, en esos países donde son tan tontos que cobran tantos impuestos, también son tan tontos que tienen una salud y una educación y un sistema de seguridad social que en el Perú ni soñamos. Una más como otra. Porque ciertamente, y aquí nuevamente el Perú a la cola, un Estado que recauda poco no va a poder gastar mucho. Y eso se refleja obviamente, ¿no?, en toda una serie de aspectos. No. Vaya a pasar de largo esto, simplemente señalar de que la presión tributaria en el Perú en los últimos 20, 25 años no es simplemente un tema de los últimos años, siempre ha estado por debajo del promedio latinoamericano, que es la valla verde, y largamente por debajo del promedio este OCDE. Sí, decir. Y ciertamente eso se refleja en que somos un país en donde la educación pública lamentablemente parece una diversidad de problemas, incluido un severo desfinanciamiento. Hay una razón, necesito decirlo como externo, por la cual la católica, ¿no?, es la universidad top en el Perú, y lo seguirá siendo, muy probablemente. Porque en el lado público, lamentablemente, no hay mucha competencia, así de simple.
lamentablemente eso tiene que se refleja en la pobreza del financiamiento de la educación en el Perú, ¿no? Este dato es del Acuerdo Nacional del 2002, en donde se estableció que la meta era dedicar por lo menos el 6% del PIB a la educación. ¿Qué pasó? Bueno, esa raya roja es la meta del 6% del PIB. La raya azul es lo que se ha podido avanzar en los últimos 20, 25 años en términos de financiamiento de la educación pública. El avance ha sido mínimo. A este ritmo se conseguirá alcanzar la meta del 6% del PIB dentro de 40, 50 años, entonces probablemente sus nietos dirán fabulosa la educación pública peruana, pero mientras tanto no, seguiremos teniendo esta enorme brecha que hay entre lo que es la educación privada de aquellos, ¿no? Y en ese sentido, todos nosotros que hemos podido acceder a una educación superior privada somos o hemos sido privilegiados comparados a quienes no tienen esa clase de oportunidades. Y ciertamente, simplemente para completarlo, ¿no? Señalar de que sí, pues el Perú está largamente por debajo en términos de gasto en salud con respecto a otros países, y eso lo verificamos durante la pandemia, que lo sufrimos todos. No es casualidad que el Perú fue uno de los países donde mayor mortalidad se dio en casos de COVID-19 en todo el mundo, tuvo una de las tasas de muerte más altas, justamente por eso. Pagamos las consecuencias de décadas de un sistema de salud desfinanciado. Y no había personal, no había respiradores, no había camas UCI, no había insumos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una por otra, un Estado con ingresos insuficientes es también un Estado que no puede invertir adecuadamente, ¿no? Va a ir avanzando, va a tener. Entonces, el ministro, y eso es probable, dice, voy a incrementar la recaudación. El problema es que en el Perú a nadie le gusta pagar impuestos. Bueno, en realidad, dudo que en alguna parte haya alguien a quien le guste pagar impuestos, pero en el Perú ciertamente hay toda una cultura de evasión, de incumplimiento, de rechazo a la idea de comprometerse a pagar impuestos, que no es más que un aspecto, una dimensión que refleja el quiebre del contrato social entre Estado y ciudadano. Los ciudadanos somos ciudadanos, entre otras características, porque somos contribuyentes, contribuimos. Eres ciudadano porque contribuyes, eres contribuyente, porque pagas tus impuestos. Eso es parte de un elemento de constatación de la ciudadanía. Yo como ciudadano pago al Estado, aporto tributos, pero no los aporto ciegamente. En un país donde funciona adecuadamente el contrato social, el Estado recoge sus recursos y los utiliza de la manera más efectiva y transparente para el beneficio del país. El problema es que acá en el Perú el contrato está quebrado por ambos lados. De un lado tenemos ciudadanos que están alienados del Estado, y del otro lado un Estado que históricamente ha estado de espaldas al país, no, que ha sido verticalista, lejano a los ciudadanos, arbitrario, y que en los últimos años, no, el deterioro de lo que se había podido hacer en algunos aspectos de la institucionalidad del Estado, lamentablemente se ha deteriorado crecientemente. Entonces, algunos de los problemas de la recaudación, como ya hemos visto, los bajos niveles de recaudación, pero también los elevados niveles de evasión. El Perú es el país de los Pepe Vivo, ¿no? 50% del impuesto a la renta de las empresas se pierde por evasión, el 30 o más del 30% del IGB se pierde por evasión. Estamos en el país en donde yo sospecho que a más de uno alguien le habrá dicho, oye, no tienes facturas que me pases, no tienes boletas, pásame tus facturas, tus boletas para pasarlas en mi empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Lamentablemente esa es una realidad, y el Perú tiene niveles de evasión muy altos que implican una pérdida enorme de recursos, ¿no? Lo que se pierde cada año se estima que es 3 veces lo que se invierte en salud, 2 veces el presupuesto de educación para los 7 u 8 millones de alumnos que están en el sistema público, 10 veces el presupuesto para la protección social, es decir, todo lo que vale Caliwarma, Pensión 65, Juntos, Jacuiñay, etcétera, 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 todo eso se podría financiar 10 veces con lo que se pierde en un año por impuestos no pagados, no, que varios. Eso es algo que ha sido persistente, y ciertamente hay toda una serie de mecanismos, ¿no? Extraños, de distorsiones del sistema tributario, que uno se pregunta, ¿y esto por qué? Por ejemplo, a ver, las pequeñas y microempresas. La mayoría de países, por no decir la gran mayoría, ciertamente
Hay regímenes especiales, ¿no? En términos de impuestos para las pequeñas y microempresas, porque bueno, son pequeñas y microempresas, recién están empezando, son en negocios familiares, etcétera, etcétera. Hay que darles un tratamiento preferencial. Lo interesante es que en el caso de Perú no es que tengamos un sistema, no es simplemente que tengamos un régimen para las pequeñas y microempresas. Tenemos tres, aparte del régimen general, el régimen común, tres regímenes diferentes para las pequeñas y microempresas que se superponen, colisionan, se mezclan, se vinculan unos con otros, se intersectan, etcétera, etcétera, y que generan una enorme confusión para el contribuyente que dice, bueno, y entonces con este régimen pago o no pago impuesto a la renta, con este retengo cuánto del IGB, con este tengo que llevar o no llevar libro, y con este hago declaración o declaración. Entonces dificulta, ¿no?, esta confusión de cuál de los tres regímenes debería de aplicarse, dificulta, ¿no?, el cumplimiento tributario de la formalización, pero también del otro lado hay que decirlo bien claro, ¿no?, es la confusión, ¿no?, a río revuelto, ganancia de pescadores, y hay una buena cantidad de pepes vivos, ¿no?, que se aprovechan de esta confusión que hay en términos de los regímenes para las pymes. Por ejemplo, miren este gráfico, es bien interesante. Te muestro la estructura del sistema tributario por número de grandes, medianos, pequeños y microcontribuyentes. La pirámide de la derecha es como debería ser el sistema. En el Perú hay aproximadamente unas 10.000 empresas que son las grandes empresas, los ricos, los principales contribuyentes. Y ahí están todos los grandes bancos, las mineras, las grandes fábricas, las grandes empresas de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Sector formal, sector grande, son unas 10.000 empresas que son las que te mueven buena parte de la economía. Luego vienen los medianos contribuyentes, no. Luego vienen los pequeños contribuyentes y luego ya vienen los muy pequeños o micro contribuyentes, ¿no? Pero esa es la estructura que debería haber. La estructura que formalmente, oficialmente existe es esta, la de la izquierda. El Perú es un país donde no existen empresas medianas ni empresas pequeñas. Las 10.000 grandes empresas, por supuesto, existen, porque el gran banco no se va a ocultar, la gran minera no se va a ocultar, ¿no? La gran empresa agroexportadora tampoco se va a ocultar. Pero los medianos contribuyentes, que no son tan pequeños, que pueden tener ventas por varios millones de soles al año, no existen. En el Perú solamente existen 3.000 medianos contribuyentes registrados. ¿Qué ha pasado? ¿Se fueron? ¿Desaparecieron? No, simplemente se han camuflado, han hecho la típica, el pitufeo. Tengo una empresa de 20 millones de soles, ¿sabes qué? Creo una empresa paralela con mi esposa, creo otra empresa paralela con mi primo, creo otra empresa paralela con mi ex profesor de la universidad. Sí. Así, divido mis ingresos de tal manera que por el caso de Roma, de tal manera que con eso me camuflo entre las pequeñas y microempresas. Entonces ustedes pueden ver cómo la estructura actual es grandes contribuyentes, sí, porque efectivamente son demasiado grandes para evitarse. Los medianos están desaparecidos, los pequeños también, pero en cambio la base es muy extensa porque ahí ya está literalmente perro, pericote y gato. Entonces, la próxima vez que ustedes ven a alguien paseando con su Ferrari, con su Porsche, ustedes dirán, debe ser una profesora. No, este es un micro contribuyente, ni siquiera para impuesto a la renta, porque la verdad, supuestamente, el pobre no tiene dónde quedarse muerto. Hasta por ahí feliz toda la vida en su Ferrari, su Porsche, su Jaguar. Hay enormes disparidades en términos de lo que se paga por las rentas que se generan por el trabajo, por el capital o por las inversiones. A ver, esas tres columnas de la izquierda te indican las tasas máximas que se pagan por las distintas regímenes del impuesto a la renta. Primera categoría, segunda, tercera, cuarta y quinta. Primera categoría es la renta por alquileres, por inmuebles, ¿no? La segunda es la renta por acciones, intereses, regalías, dividendos, etcétera, vinculado al capital, las inversiones de capital. La tercera es la renta máxima que pueden pagar las empresas, ¿no? Por su renta como empresas, que es 29,5. La cuarta categoría es lo máximo que podría pagar un trabajador dependiente en planilla, que es de 30%. Y la quinta es por trabajo no dependiente, que también se paga el 30%. Y ustedes pueden ver la brecha enorme que hay entre lo que paga una empresa, es decir, un empresario podría pagar hasta el 29,5%, un trabajador en planilla, 30%,
un trabajador independiente, ¿no? Un consultor, un abogado, una firma que tenga ingresos elevados, ¿no? También podría llegar a pagar su 30%. Pero el problema es que la renta por alquiler solamente paga 5% y la renta por inversiones en bolsa, acciones, títulos, participaciones, etc., solamente 5%. Y claro, ustedes dirán, pero aguante, un momento. ¿Qué hay de malo que se pague solamente 5% por renta de alquiler? Porque yo conozco aquí al frente, en mi barrio, está este señor jubilado, buena onda, etcétera, que su pensión no le alcanza, pero ni para morirse de hambre. Entonces él alquila el segundo piso y su casa, y con eso él ya puede recursearse y parar la olla. Perfecto. Pero el problema es que esta tasa del 5% es indiscriminada. En otras palabras, si tú eres un pequeño propietario que alquila cuartitos, alquila el segundo piso, alquilas tu cochera, etcétera, digamos que recibes 1.000 soles de alquiler, pagas 5%. Pero si tú eres el rey de las galerías comerciales y tienes 20 galerías comerciales y facturas que 2 millones de soles al mes en alquiler, también pagas solamente 5%. Y si eres el gran inversionista que tiene acciones, títulos y otros, se divide también 5%. Entonces, se ve que no hay un sistema equitativo, ¿no?, en el régimen tributario peruano del impuesto a la renta, en donde efectivamente más tenga, comparativamente pague más. ¿Ok? Avanzamos. Otro problema que hay es el tema de los gastos tributarios o beneficios tributarios. Los estados, ¿no?, aplican los llamados beneficios tributarios como un mecanismo para fomentar, digamos, algunas actividades, favorecer a determinados sectores, que pueda haber una justificación desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Por ejemplo, las pequeñas y microempresas no van a pagar tanto impuesto a la renta, pongámosle una tasa menor, digamos 10%. La importación y venta de libros, ¿por qué los vas a cargar IGB? Porque más bien lo que queremos es fomentar la producción editorial y fomentar que la gente lea. Ok, exonera el IGB. Los medicamentos, ¿cómo vas a cargar los medicamentos oncológicos con el IGB? No, hay que más bien tratar de abarcarlos. Los alimentos de primera necesidad. Entonces, hay toda una serie de exoneraciones, beneficios, tasas de bajadas que se justifican, ciertamente, ¿no? El problema en el Perú es que, primero, que estos beneficios tributarios han crecido de manera considerable, ¿no? Son una carga, son una pérdida de recursos importante, y además, que así como hay beneficios tributarios que se justifican en beneficios tributarios que realmente uno se pregunta por qué. Por ejemplo, Casinos y Tragamonedas, que durante mucho tiempo han disfrutado de exoneraciones, las universidades privadas con fines de lucro, la plata como cancha, ¿no? El sector de las agroexportadoras, que tuvo 20 años que disfrutó de la ley de promoción agroindustrial, y me dice, pero estas empresas, ya te entiendo que hace 20 años podría haberse les dado exoneraciones, facilidades, porque eran pequeñas, pero ahora exportan a Europa, a Estados Unidos, venden por cientos de millones de dólares. ¿Sí? ¿Por qué siguen disfrutando después de 20 años de manera indiscriminada lo mismo como si fueran pequeñas y microempresas? Entonces, en el Perú hay toda una serie de beneficios tributarios que uno, desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista de impacto económico, social, no se justifica, no se entiende. No se entiende. Y que en realidad parece que están más vinculados al tema de las influencias políticas, ¿no? Sí. Ahora, voy a saltearme ya, mencioné el caso de la ley de promoción agraria, lo voy a volver a mencionar más adelante. Y finalmente hay que señalar otro problema grave que es quizá el desafío más grande que va a tener el ministro de Economía si quiere incrementar la presión tributaria este año. Y que es la baja cultura tributaria en el Perú. Como ya he señalado, en el Perú, lamentablemente el contrato social está quebrado. La relación entre el ciudadano y el Estado está partida, ¿no? Está deteriorada. Y los ciudadanos ven que el tema de pagar impuestos, pagar tributos, lo ven como un castigo, no lo ven como una contribución para el desarrollo del país, no lo ven como poner billete en un pozo del cual al final todos nos vamos a beneficiar con mejor educación, mejor salud, etc. Y claro, lo que dirá, pero ¿y yo para qué voy a pagar impuestos por la educación pública si yo estoy estudiando en una universidad privada y mis hijos van a un colegio privado? ¿Y yo para qué voy a poner dinero para la salud pública? Voy a pagar impuestos si yo
estoy obligado a tener un seguro de salud privado, porque claro, si voy al local del ministerio me dejan ahí morir tirado en el piso. ¿Y yo para qué voy a pagar impuestos para financiar a la seguridad ciudadana, financiar a la policía? Sí, por mi barrio ni se aparece y lo que tengo que hacer es, tenemos que pagarle a un guachimán para que nos vigile la calle. Así es simple, y efectivamente, en el Perú somos un país en donde los ciudadanos no pagamos la gran mayoría, ¿no?, por servicios privados de salud, educación, ¿no?, seguridad ciudadana, etcétera, 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 porque lamentablemente el Estado ha incumplido, ¿no?, en muchas de sus funciones y obligaciones. Entonces, por los dos lados se pierde. Ciudadano que considera que lo recaudado es usado inadecuadamente, que el sistema tributario no es amigable, y consideran que la SUNAT es una entidad fiscalizadora punitiva, ¿no?, que claro, le cae al pez chiquito, al dueño de la bodeguita, porque se olvidó de dar recibo, le cayeron por todos los juicios, le sentaron a local, pero en cambio a este otro que nunca ha pagado, que debe millones de soles, a él no lo tocan y de repente cualquier día termina electo en algún cargo público, feliz de la vida. Entonces se siente de que la ley no es igual para todos. Y eso se traslada en una visión en donde la gran mayoría de la población lamentablemente considera de que, bueno, evadir impuestos no es un gran delito. Si yo sé que mi vecino no evade impuestos, bien por él. Si yo me entero que un amigo mío o un familiar mío, mira, está falsificando facturas, infla su declaración, modifica su declaración, se va a decir, bueno, bien por él, no. La sensación que muchos, lamentablemente, tienen de que, bueno, pues, aquí en el Perú paga impuestos, pues, el que está obligado. El tonto que se deja, si puede zafar y no paga impuestos, bien por él. Y lamentablemente, esa mentalidad existe entre muchos de los ciudadanos del Perú y esa es la principal, si no la mayor barrera para avanzar en una reforma tributaria que está avanzando. Y ciertamente, ¿no?, hay abundante evidencia al respecto de que sí, pues uno dice, pagamos nuestros impuestos y en el Perú se recauda poco, pero además de lo poco que se recauda, se gasta tarde, mal y nunca. En el Perú hay problemas, ¿no?, el Estado tiene severos problemas en términos de ineficiencia del gasto público y el dinero y lo que se hace en esto. ¿Alguien puede identificar alguna de las estructuras que se ven ahí? Bueno, uno de esos es el monumento a la maca, el monumento al árbitro, que en realidad aparece el monumento a la pelota de fútbol, el monumento a la foto, el monumento al sombrero, algo que parece, ¿no?, sí, lo de la cafetera, efectivamente, una reproducción de la Estatua de la Libertad, el Partenón de Atenas, ¿no?, y un teleférico que se llama Goldstein, Madre de Dios. Y uno se pregunta si realmente eso es lo mejor que se pudo haber hecho con los recursos, con los recursos, con lo que se pagó de impuestos, lo que se percibió por Cante, Arias y otros. Porque muchas de esas localidades resulta que sí, mira la cantidad de dinero que se ha gastado en estas obras, y sin embargo las calles están inundadas, pues la luz no ha llegado, las calles están sin pavimentar, etcétera, etcétera. La escuela local se cae a pedazos. Entonces, ciertamente, hay mucha queja respecto a si nuestros recursos, lo poco que se recauda encima, es gastado adecuadamente. No. Un Estado peruano que llega tarde más y nunca, que está marcado por enormes ineficiencias. No. Un buen ejemplo es el caso del municipio de San Marcos, ¿no?, que tiene una enorme cantidad de recursos, pero sin embargo no lo llega a ejecutar, a pesar de que lo recibe por el canon integral. Y ciertamente el fenómeno de los elefantes blancos. El Perú es el país donde se construyen una serie de inversiones por parte del Estado que no llegan a funcionar, funcionan con retraso, se quedan a medio hacer. Resulta que se contrató una empresa ficticia, esa empresa dejó a medio construir la Costa Médica, dejó a medio construir el hospital, etcétera, etcétera. Entonces también eso alimenta la sensación que los ciudadanos sentimos de que lo que nosotros tributamos, lo que nosotros aportamos en realidad va a un pozo sin fondo, en donde de repente yo estoy sacrificándome para pagar el impuesto a la renta, y yo no sé si esa plata va a ir a pagar, ¿no?, los viajecitos del ministro, ¿no?, o los champancitos del gobernador, ¿no?, o las vacaciones del congresista, etcétera, etcétera. Entonces todo eso suma al descrédito, ¿no?, de
funcionamiento del Estado y las políticas tributarias. Y obviamente pues hay que señalar ya el tema de la corrupción monda y lidonda, ¿no? El Perú es un país donde se estima que alrededor del 13, 14, 15% del presupuesto público se pierde cada año por el tema de la corrupción. Así de simple. Sencillamente, no es simplemente de que se recauda poco, no es simplemente de que se gasta tarde, mal o nunca, sino que además, encima de eso, buena parte de esos recursos se roban, ¿no? Avanzar, no. Entonces, ciertamente esto no es solamente un problema a nivel del Estado, del gobierno nacional, no, sino en todos los niveles, gobiernos regionales, alcaldías, municipios, etcétera. No, esto hablando del 2022 o 2023, más no recuerdo, 84 años de gobernadores que están investigados, en más de 500 casos de denuncias y de procesos entre ellos, ¿no? La cantidad de gobernadores, creo que en algún momento la mitad de los gobernadores electos para un periodo estaban presos, así decir, pero fugados. Y creo que 2/3 partes están procesados en mercado. Entonces todo esto suma obviamente a la situación de que en el Perú no, efectivamente son que nuestro utilizado de la madre. ¿Saben qué es esto? Me imagino. ¿Quiénes son? Los presidentes de los últimos 30 años. ¿Y saben qué es lo interesante de esto? Que todos ellos han estado detenidos, procesados, encarcelados, etcétera, etcétera, por temas de corrupción. ¿Y saben lo que es más interesante? Que yo ya me quedé sin espacio en este PowerPoint. Y estoy seguro que la próxima vez que venga, no, porque ahora me están grabando, para no pagar derechos de copyright. Y la próxima vez que venga, también me va a faltar espacio porque voy a tener que incluir a alguien más. Voy a tener que incluir a alguien más. Voy a tener que hacerlo más chiquito. Entonces, pero obviamente todo esto pues suma ya, saliéndonos un poco del lado de la economía para el lado de la policología, ¿no? El tema del descrédito, ¿no? De la población, ¿no? De la economía de la población. No, el Perú está a la cola de Latinoamérica en todas las encuestas, ¿no? Y sondeos de opinión respecto a satisfacción por la democracia, no, pero también, y hay muchas maneras de que eso también se expresa, ¿no? La fuga masiva de la población que se está dando desde el 2022, 2023, ¿no? Ya sea aquí, ¿no? En 2022 se fue medio millón de peruanos, 2023 que acabó probablemente se ve igual. De hecho, yo me pregunto cuántos de ustedes seguirán todavía aquí, de aquí a unos 4 o 5 años, seguirán todavía en el Perú. Yo sospecho que más de uno arrivederci hasta la vista, ¿no? Y ciertamente hay muchos motivos por los cuales una persona puede emigrar, pero ciertamente uno de los principales, ¿no? Es la falta de oportunidades y la sensación de que en el Perú no hay las condiciones para poder aspirar, digamos, a una vida digna, a un ingreso adecuado, a tener una relación con un Estado que efectivamente te atienda y respete tus derechos y tu sensibilidad de campo. Entonces, ¿qué hacer? Claro, ahí entramos. Nos queda Pedro. 15 minutos. Claro, entonces, ahí entra el tema de cómo incrementar los ingresos tributarios, ¿no? Y ciertamente ese es un desafío. Lo ha planteado el ministro Arista, ha dicho que va a incrementar los ingresos tributarios, pero se ha guardado mucho de utilizar la frase reforma tributaria, porque eso está aún. El tema de la reforma tributaria se ha venido hablando desde hace muchos años, que hay que hacer una reforma tributaria, hay que incrementar los ingresos, tenemos que llevar la presión tributaria, que estamos más para poder permitirlos a la CCB, a la industrialización, de educación, etc. Pero lo cierto es que el Perú, ¿no? Aquí en este comparativo con Chile, Colombia y México, que son los países que son parte del OECD, somos el único país, ¿no? De este grupo que no ha hecho una reforma tributaria estructural, es decir, a fondo. Lo que hemos tenido han sido modificaciones o parches tributarios para algunas ocasiones y una reforma tributaria menor que se realizó en el 2012, ¿no? Durante el inicio del gobierno de Ollanta Humala, y luego en el 2021 en el gobierno de Castillo, ¿no? En donde cierta persona, ¿no? Era ministro de Economía, ¿no? Y que usó una reforma tributaria, ¿no? Entonces, vamos a examinar. Si puede dar tiempo, vamos a ver. Explica la masa. Tienes tiempo. Ya. Y bueno, así que no son
Y ahí, evidentemente, cuando hablamos del tema tributario, pues estamos hablando de un tema en donde se le pisan los callos a muchos sectores con enorme llegada política, económica y mediática, ¿no? O sea, y sí, ciertamente, ¿no? O sea, como ya se ha señalado, ¿no? Al gente, a las empresas, a nadie le gusta pagar impuestos. Yo todavía tengo que encontrar un tercero que me diga, no, la verdad es que a mí me podría pagar, yo podría pagar los impuestos, me podría llevar los impuestos, y eso nunca he visto casos y probablemente tampoco haya un caso de un contribuyente que yo podría pagar los impuestos. Pero ciertamente, aunque es parte de un debate y de un proceso natural, ¿no? Democrático de, digamos, de discusión o de debate o de acuerdo, de construcción de consenso entre el Estado y los ciudadanos, entre el Estado y el sector privado respecto al aporte tributario, los sectores en el Perú hay toda una serie de situaciones en lo que se ven son influencias, presiones, campañas y otros que ciertamente resultan cuestionables. Una cosa es la norma anti-elusión. En el 2012 se introduce en el Código Tributario la llamada norma de inciso, norma anti-elusión, que establecía una serie de parámetros para fiscalizar, ¿no? A las grandes empresas por situaciones de evasión, elusión tributaria. ¿Qué sucedió? Eso se estableció en el 2012. Desde entonces la norma estuvo congelada. ¿Por qué? Porque, oh sorpresa, toda una serie de medidas mediante las cuales la norma se congeló, se pospuso, sí, la norma ya está aprobada, pero ¿saben qué? Se pospone su aplicación hasta en 2015, 2016 por norma del Congreso. ¿Y quién no? Ah, no fue el de 15. No sé, misterio misterioso. De repente por ahí alguien metió la mano y introdujo este artículo. Gran sospecha. Y luego cuando ya la norma estaba nuevamente para ser promulgada, ¿qué pasó? Resulta que el ministro de Economía de ese momento dijo, yo estoy listo para sacar el reglamento, pero ¿sabes qué? Ahí lo he dejado sobre la mesa porque el presidente Trump y el ministro le han echado uno de estos que queremos utilizar, así que no firme nada. Y así por el estilo, la norma de ilusión ha pasado 12 años congelada. Si mal no recuerdo decir en el 2003, 2024, 2023-2024, recién habría empezado a aplicarse y eso, porque yo te he visto en la noticia en Irish West. ¿Ok? Entonces, aquí vemos un ejemplo donde hay presiones, movidas, influencias, jugadas, ¿no? Maniobras, etcétera, para postergar avances en el campo tributario. Entonces, hablemos un poco sobre el último capítulo de reforma tributaria que fue la del 2022. Había una vez un economista llamado Pedro Franklin, que vivía en un país, Perú, y que un día lo nombraron ministro de Economía. Y él decidió que un tema central dentro de su agenda, ¿no? Iba a ser el tema de la reforma tributaria, una reforma tributaria en serio, en donde había que pelear y comerse un montón de broncas, ¿no? Pero se anunció que efectivamente iba a haber una reforma tributaria, porque había una necesidad de incrementar recursos después de la pandemia, y que iba a tener 3 elementos claves. Avanzar en la formalización. En el Perú, el 80% de los trabajadores y el 90% de las empresas, unidades productivas, ¿no? Se estima que están en la economía subterránea, en el sector informal. Entonces, hay que formalizarlos. Entonces, uno de los elementos claves era formalizarlos, lo cual también implicaba un elemento clave, ¿no? Un elemento central, el depurar de tal manera diferenciar las que son realmente pequeñas y medianas empresas de los PPI. Digo que, bueno, pues me camuflo y disuelvo, diluyo mis ingresos para hacerme pasar por pymes, ¿no? La lucha contra el incumplimiento tributario, ¿no? Y aumentar la productividad y disminuir las inequidades. Es decir, no puede ser, ¿no? Que el gran propietario de bienes inmuebles que factura cientos de miles de soles, ¿no? Por ir, pague 5% igual que el pequeño propietario que con eso, con la justa, le alcanza para poder pagar su necesidad. No puede ser que ambos paguen la misma tasa. Y una de las propuestas que se planteaba era que aquellos pequeños propietarios estarían exonerados del pago del 5%, pero que, por el contrario, aquellos grandes propietarios deberían de pagar un poco más. ¿Okay? Entonces, ahí habría toda una serie de que se consideran para una reforma estructural. Y obviamente la otra cara de la medalla es, si vas a recaudar más, ¿para qué? La estimación que se hizo era que se podrían recaudar unos 60.000 millones adicionales en los siguientes 5 años, ¿no? Si avanzaba esta reforma tributaria. Y uno de ustedes dice 60.000 millones de soles, parece un montón de plata. ¿Qué se puede hacer con eso? Bueno,
Con eso se podrían haber construido 6.200 kilómetros de carreteras. Solamente para que tengan alguna orientación, la carretera panamericana en la parte de Perú, desde Tumbes hasta Tacna, mide más o menos, kilómetro más, kilómetro menos, 2.400, 2.500 kilómetros. O sea, se podrían haber construido 2 veces y media la carretera panamericana. 2.400 puestos de salud, 60 hospitales de segundo y tercer nivel de atención, una brecha de infraestructura de educación de largo plazo del país, agua potable para 4,5 millones de peruanos, ¿no? Hoy día creo que en las noticias ha salido en la portada del periódico la cantidad de peruanos que no tienen acceso a agua segura, no agua potable. Bueno, con estos recursos, de haber avanzado esta reforma tributaria, ciertamente se hubiera podido lograr, ¿no? Y obviamente, pues, ya se ha mencionado el tema de la transparencia y el uso adecuado de los recursos, ¿no? Uno de los compromisos de esta propuesta de reforma tributaria es que estos recursos deberían de destinarse específicamente a salud, educación, conectividad, a la atención del sector agrario, etcétera. No, que no fuera para la atención, no para los coctelitos del congresista, ¿no? O los viajecitos del placer del gobernador regional, etcétera, etcétera. Sino que se empleara efectivamente en fines bien determinados, ¿no? Obviamente, como era de esperarse, ¿no? La reacción de los grandes gremios se defendieron como gato patas arriba. Uno puede decir que ciertamente pues, es parte del debate, ¿no?, democrático en una sociedad abierta, en donde habrá sectores a favor y en contra, y si yo no quiero pagar impuestos, utilizo mis argumentos, etcétera, etcétera. Pero ciertamente hay que señalar de que hay mucha oposición y esta oposición es muy virulenta, es muy cara. Y es una oposición con enorme poder económico, político y también mediático, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, al final el Congreso aprobó solamente parte de la reforma tributaria. Lo interesante es que aprobó eliminando el 90% de su peso. Las tres medidas centrales de la reforma tributaria, que eran el régimen de las pequeñas y microempresas, la reforma del impuesto a la renta y la reforma del régimen minero, fueron aquellas que no quisieron otorgar. Entonces, lo que otorgaron fue básicamente las partes secundarias, que representaban apenas el 10% de lo que se pensaba, digamos, lograr con la reforma tributaria en términos de mayor recaudación. Entonces, sí, algunas medidas se consiguieron aprobar, no se va a decir de que no se avanzaron algunas cosas, pero fueron cosas ya menores, que pueden tener algún peso, pero que no te cambian la realidad del sistema tributario peruano, que es muy débil, está muy golpeado, muy debilitado, ¿no? Y que no tiene capacidad para generar recursos suficientes para poder financiar adecuadamente al Estado. Entonces, eso fue en el 2021. ¿Cuál es el escenario para adelante? ¿Se acuerdan de lo que les mencioné sobre el tema del déficit fiscal y que las finanzas de un país no son muy diferentes de las finanzas de una persona, tus ingresos, tus gastos, y que tienes que tratar al final de balancear tus ingresos y tus gastos, y que o incrementas tus ingresos o controlas tus gastos? Bueno, en Perú, como se busca ser originales, estamos haciendo justamente lo contrario. Estamos disparando nuestros gastos y reduciendo nuestros ingresos. Y estamos disparando encima gastos, en gastos que vaya uno a saber cuál es el sentido, ¿no?, la validez y la legitimidad, por no decir la legalidad de dichos gastos. Entonces, ¿qué sucede? Se han disparado por todos lados, ¿no? En los últimos años, ¿no?, los favores, las prebendas, los bonos, y de esto y lo otro, y para quedar bien con mi gremio, con mi sindicato, etcétera, apruebo esto, y después, a mí que me preocupa cómo se vaya o no se vaya eso a pagar. Por ejemplo, se aprobó, ¿no?, durante el gobierno de Castillo, el pago a docentes, ¿no?, de bonos por preparación de clases. Pues, nadie puede cuestionar que se pague efectivamente un bono a los docentes para poder, digamos, mejorar la calidad de sus clases, ¿no? Está bien, perfecto, nadie puede cuestionar eso, es legal, es legítimo. Pero el problema es que la pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero? Porque es bien bacán decir, bueno, entrego bonos, nombramientos, y esto, y lo otro, ya. ¿Y eso cómo se va a financiar? Porque se estimaba que eso iba a costar en los próximos años, en este año, como 42.000 millones de soles. Y ahí, bueno, pues eso ya será problema del próximo gobierno, del próximo ministro, del próximo Congreso. Nosotros ya quedamos bien. De la misma manera, toda una serie de medidas que se han tomado recientemente, ¿no?
Sí, sigue creciendo el presupuesto, aumentos por aquí y otros. Crece el presupuesto del Congreso, porque realmente nuestros congresistas con su 5%, 6% de aprobación, ¿no? La calidad empieza por gas. Y de hecho incluso hasta pagaron un bono por productividad o un bono, una bonificación en el Congreso que se concedió. Y esto sí es, la verdad es que esta sí es terrible. El Congreso aprobó generosamente un bono para los trabajadores del Congreso. Claro, no era, oye, pero aguanta, estamos en crisis de austeridad. No, pero el Congreso ha aprobado un bono para los trabajadores del Congreso. Bueno, ya. Marca pica, pero bueno, ya. Ya, pues se llevarán el bono pues los vigilantes, los seccionistas, ¿no? Los asistentes, los asesores, las secretarias, etc. Ya, pues son los trabajadores. Pero ¿saben lo fantástico de esto? Que los congresistas incluyeron entre los trabajadores. De tal manera que ellos también, entiendo, han recibido su voto. ¿Sabes? Que vamos a preguntarle a alguien en este contexto, ciertamente, ¿por qué nos sorprende, ¿no? Que en el Perú hay una cultura tributaria tan baja cuando dicen, mira, uno paga impuestos, mira, pues en lo que termina dinero. Y ciertamente, pues hay un desorden brutal en donde, ¿no? Ante el debilitamiento institucional y la crisis del sistema político, en realidad, la disciplina fiscal que había, ¿no? Se está perdiendo a pasos agigantados. Algunos de ustedes quizá han visto en las noticias lo que sucedió, ¿no? En las últimas semanas, la diferencia que hubo, la controversia que hubo entre la municipalidad y el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué sucedió? Para decirlo de una manera bien directa, la municipalidad decidió deventar la tarjeta de crédito. Imagínense que ustedes tienen una tarjeta de crédito personal y bueno, se han casado y resulta que la tarjeta de crédito también la puede usar su esposo, su esposa, su hijo, su hija, y de repente ustedes, por algún motivo, se olvidaron de poner ciertas restricciones o topes o límites. Resulta que su cónyuge, su hijo, etc., agarró la tarjeta y a reventarla. Y de repente 10.000 soles de deuda, 20.000 soles, 30.000 soles de deuda, etcétera, etcétera, volando todas las restricciones que había. Bueno, algo así es lo que ha hecho la Municipalidad de Lima, que ha emitido bonos, ¿no? Aprovechando un desquicio, un vacío legal que había, y se ha endeudado, creo, por 4 o 5 veces la totalidad de sus ingresos anuales. Una barbaridad. El Ministerio de Economía sacó un decreto de urgencia para tratar de zanjar o bloquear esa operación. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué puede suceder si no hay una situación de precariedad política? Simplemente donde manda capitán, no manda marinero, y el Ministerio de Economía tuvo que retroceder. Y ciertamente esa ha sido una pérdida de imagen y de peso institucional bien fuerte. Así de simple. Sí, sí. Okay. Y de la misma manera se iba viendo toda una serie de medidas, ¿no? Que sorprenden en términos de rebajas tributarias. Por ejemplo, se rebajó el IGB del 18 al 8% de los restaurantes y hoteles, ¿no? Y claro, no dice, pero está bien, pues, porque con eso se fomenta el turismo y los pequeños emprendimientos y los pequeños empresarios. Y yo conozco a este patita que ha puesto su carrito sanguchero, su barra cevichera, o a estos amigos que recién han empezado y han puesto su albergue de mochileros. Sí, todo eso muy bien, pero ¿saben cuál es el pequeño detalle? Que si tú eres una pequeña empresa que recién estás empezando en el sector de los restaurantes o de los hoteles, tú ya estás protegido por los regímenes de las pymes. En otras palabras, esta rebaja del 18 al 8% no ha sido para beneficiar a las pymes, ha sido para beneficiar a las grandes cadenas, así de simple. Nuevamente, ¿no? Con el pretexto de apoyar a las andinas, en la práctica quien se termina beneficiando es el tiburón. Y así por el estilo, y hay toda una serie de medidas en donde continúa y se sigue incrementando, ¿no? Y los pedidos y los proyectos de ley para beneficios tributarios, exoneraciones, rebajas tributarias, etcétera, que podrían o no podrían tener sentido desde un punto de vista productivo, social, económico, pero la sensación que hay es que se termina convirtiendo en un tema de manipuleo político, en donde además la lectura que hay de algunos analistas es que en un contexto de desaceleración económica, de caída de la demanda,
muchos sectores y empresas están viendo caer sus ingresos, sus niveles de rentabilidad. ¿Y cómo se están protegiendo frente a eso? Controlando tus gastos, volviéndote más competitivo, buscando nuevos mercados, innovando. No. Negocia una rebaja tributaria para de tal manera de poder mantener mis mismos niveles de rentabilidad sin necesidad de mayores productos. Entonces, hay toda una serie de proyectos, ¿no? A cada cual más preocupante, ¿no? En términos de rebajas, de formas, de reducción tributaria. Y ciertamente, ¿no? ¿Se acuerdan de la ley de promoción agraria? Bueno, vuelve con toda su fuerza aparentemente porque ya se ha anunciado que el mismo gobierno va a presentar un proyecto de ley en donde aparentemente nuevamente volverían a darle tasas diferenciadas de impuesto a la renta, todos los beneficios que anteriormente disfrutaron las grandes agroexportadoras, ¿no? Y que fueron tan cuestionados. El ministro de Economía ha salido a señalar de que no, de que mira, sí vamos a avanzar en algunas cosas laborales del agro, pero no vamos a recuperar completamente la ley anterior de la gran agroexportación. Pero miren, todo eso puede ser buenos deseos y ojalá me gustaría poder ser optimista, pero considerando lo que ha pasado en el caso de la municipalidad, yo creo que al final este proyecto va a avanzar con todo y al final nuevamente tendremos una exoneración tributaria, beneficios tributarios carísimos, en donde todos los peruanos que pagamos impuestos vamos a terminar subsidiando a las grandes agroexportadoras. Así de como estuvimos subsidiándolas durante más de 20 años. ¿Okay? Igual vamos avanzando. Obviamente en un tema de debilidad política, no hay muchos ánimos para hablar de reforma tributaria. Y bueno, la realidad es que para cerrar esta presentación, simplemente decirles que sí, a nivel de discurso, el Perú seguirá siendo candidato para ser país OCDE y sentarse en la misma mesa que los países más ricos y desarrollados. Pero yo me temo de que eso seguirá siendo simplemente a nivel de las declaraciones diplomáticas, porque en la práctica no. Si quieres ser un país desarrollado, tienes que empezar a construir un Estado como los países desarrollados, y eso implica financiarte como un país desarrollado, y eso implica una reforma tributaria que no veo que en este momento haya la capacidad y la voluntad política para poder avanzar. Y mientras tanto seguiremos siendo un país que seguirá lidiando con enormes necesidades, enormes carencias y un querer ser y no poder. Y bueno, ojalá este panorama cambie en los próximos años, pero así de complicados estamos en este momento. Muy bien, hasta aquí nomás. Gracias por su atención. No sé si hay preguntas. Claro, desde luego, no. A ver, como había mencionado, la OCDE es esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que involucra, engloba a los países más desarrollados, no solamente en lo económico, sino en lo social a nivel mundial. Es una suerte como de entrada dentro del club de aquellos países que lideran. Obviamente con muchas diferencias, porque no es que todos sean iguales allí, no. Pero implica un reconocimiento a nivel internacional que este es un país que está creciendo, que está desarrollando, que es estable y que puede tener muchas aplicaciones prácticas en términos, por ejemplo, de atractivo para las inversiones, en términos de acceso a créditos a tasas de interés reducidas, acceso a diversas fuentes de financiamiento, etcétera, etcétera. Hay que señalar que yo me he concentrado en el tema fiscal. No es únicamente el tema fiscal, y ciertamente eso debería haberlo mencionado. Para poder ser parte de un país de la OCDE, hay toda una serie de estándares y lineamientos que tienen que cumplirse en una diversidad de temas de lucha anticorrupción, temas de gobernanza ambiental, temas de desarrollo social, temas de sostenibilidad económica, y ciertamente el tema de construir un Estado fuerte y que esté debidamente financiado, y que eso implique una reforma fiscal por el lado de los ingresos, pero también por el lado del gasto, es un elemento que está dentro de la lista de obligaciones o de avances que Perú tendría que cumplir.
En el 2016 sacó un estudio de evaluación país justamente cuando empezamos nuestro proceso de postulación, y en 2023 se volvió a sacar otro estudio de evaluación país a nivel de la OCDE, donde señalaba uno de los elementos que el Perú tiene que avanzar es en el campo de una reforma fiscal, y nuevamente por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos. Ahora, ¿es indispensable en términos de ingresar a la OCDE? No. Hay muchos países que no son parte de la OCDE. Argentina no es parte de la OCDE, Brasil no es parte de la OCDE, no, así por citar dos ejemplos en la región. Pero ciertamente sería deseable, si es que queremos consolidar al país, ¿no?, al Perú, como un país que efectivamente es estable, ¿no?, es sostenible, ¿no?, es atractivo por las inversiones. Hay efectivamente una institucionalidad y respecto a las leyes, ¿no?, manejos que efectivamente constituyen y construyen un panorama económico y social y político estable. Porque ciertamente cuando uno ve la marcha de la economía, uno de los principales factores que contribuye al tema de el funcionamiento, digamos, subpar, el funcionamiento deficiente de la economía, es el tema de no hay respeto por las leyes, la pérdida de institucionalidad, la inadecuada gobernanza, el avance de las economías ilegales y informales, no, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo hemos visto en los últimos años, ¿no?, en el Perú, donde muchos elementos en donde se había avanzado en términos de ordenamiento, de transparencia, ¿no?, de eficiencia, de ecuación estándar, lamentablemente se ha retrocedido. Ejemplos: el ordenamiento de tránsito en la ciudad, la gobernanza ambiental, y algo que es muy cercano a ustedes, la reforma, la mejora de los estándares y certificación de la educación superior en el Perú. Fue simple. Muchos de los temas que tanto había costado avanzar, lamentablemente se ha ido retrocediendo en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, en ese contexto, bien complicado que el Perú pueda efectivamente algún día ser parte de la OCDE, al menos en el corto mediano plazo. ¿Por qué el 90% de las empresas son informales? ¿Por qué podrían el 90% de las empresas ser informales? ¿Por qué? Porque dentro de esas unidades productivas, no, estamos considerando pues a todas las pequeñas empresas unipersonales o familiares de supervivencia, que duran 6 meses, un año, por decirse de recursos, y puso su carrito sanduchero y esto y otro, y que en realidad es simplemente para sobrevivir. Uno de los grandes problemas que ha habido en el Perú, ¿no?, es el tema de cómo se ha endiosado el emprendedurismo, por ejemplo, pues, sin darle una lectura real de lo que está detrás. Yo, obviamente, como cualquier otro economista, apoyo el tema del emprendimiento y el emprendedurismo, ¿no? Fabuloso, pero acá en el Perú no se ha hecho un análisis crítico de finalmente quiénes son los que entran dentro del emprendedurismo. La gran mayoría de los que están en el emprendedurismo no es porque van a ser el próximo Gastón o van a ser el próximo Bill Gates. Son básicamente personas que están tratando de sobrevivir. Así de simple. Y no han habido políticas, ¿no?, de crecimiento y desarrollo económico que efectivamente permitan de que la informalidad se produzca de manera sostenible. Y eso implica, no simplemente un tema tributario, porque siempre te van a decir el argumento de que, bueno, las empresas no se formalizan por los altos impuestos. Pero ese es uno de muchos factores, y esto ha sido inflado, ¿no?, más allá de toda proporción, por aquellos sectores que en realidad lo que están buscando es ver si por ahí les cae una exoneración, una rebaja tributaria. En realidad el tema de la informalidad es un tema que tiene elementos tributarios, tiene elementos legales, ¿no?, tiene elementos culturales, acceso a servicios y otros. Y como alguien decía, mira, hay amplios sectores de la población que de la nada crecieron y se desarrollaron sin necesidad del Estado se formalizarse, y que ahora llega a un nivel de informalización. ¿Y yo para qué me voy a formalizar? Sigo haciendo más cómico. El problema es que eso nos termina afectando a todos. ¿Cuántos de ustedes vienen acá a la universidad por la Javier Prado? ¿Qué? ¿Qué les parece la Javier Prado cómo ha cambiado en los últimos 2-3 años? ¿No? ¿Se acuerdan que hubo una vez que se estaba formalizando y los corredores y los autobuses y la tramitación y todo? Y ahora, ¿sabes quién pueda? Bastante tiempo.
¿Ustedes creen que eso, algo así funciona? Vemos algo así en Japón, en Alemania, que Alemania agarra, no, Fritz o que haya, o Fritz, agarra su cómic, y yo me meto más. ¿Ustedes creen que en Japón agarra, me pongo a hacer? No. Pero obviamente hay amplios sectores de la población que no tienen otra también. Y eso hay que tener un cuidado porque muchas veces se sataniza a la informalidad. Se busca ver como un crimen, cuando en realidad es simplemente una expresión de la necesidad de amplios sectores de la población que sencillamente no pueden hacer un empleo adecuado, que no tienen oportunidades para poder crecer y desarrollarse. Así de simple, que no les queda otra cosa. Ese es como el bueno de eso. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo veo que es un problema muy complejo que va a tomar mucho tiempo, que no es simplemente un tema de que se más o menos impuestos y que no ciertamente es un elemento, pero también tiene que ver con temas de capacitación, acceso a financiamientos, cambio de, digamos, la cultura, la mentalidad, un sistema que busque formalizar pero que no sea punitivo, porque también el Estado es bien punitivo. No diste factura, te cae. Te cae la inspección, ¡pum! Te cierra el negocio, te pongo un juicio, no, etc. Entonces, ahí hay ciertamente que cambiar solamente la mentalidad de los ciudadanos en la mentalidad del Estado. Lo del 15% que se pierde no es sobre lo recaudado, sino el 15% del presupuesto, alrededor del 14-15% del presupuesto del Estado peruano, ¿no? Dentro del presupuesto del Estado peruano obviamente están los ingresos corrientes, que son lo que se recauda, pero también hay préstamos y otras fuentes, pero en realidad se pierde el 15% aproximadamente. Entonces, claro, un argumento, y es un argumento que tiene parte de validez, ¿no? Es, ¿para qué vamos a recaudar más cuando se está encima perdiendo plata? Lo que hay que hacer es más bien asegurar y que efectivamente no reducir mayor control, etcétera, y entonces alcanzar la plata. Y eso es innegable, o sea, no puedes estar perdiendo 15% por corrupción, es una barbaridad. Y en ese sentido, como yo he señalado, cualquier avance en el campo mexicano puede ser simplemente de que vamos a recaudar más, sino que además tenemos que gastar mejor, de manera más transparente y eficiente. Entonces, ahí completamente de acuerdo de que hay que la lucha contra la corrupción, en donde en los últimos años uno siente que se ha deteriorado mucho en una situación que ya estaba deteriorada, es un elemento imperativo. Pero, a ver, imaginemos de momento que efectivamente la lucha anticorrupción ha tenido éxito total. Imaginemos que el Estado peruano funciona con absoluta eficiencia, 100% de eficiencia, y que el 15% del PBI que se recauda por impuestos es gastado de la manera más eficiente posible, sin pérdidas, sin retrasos, sin corrupción, etc. E incluso si cada centavo que se recauda se gastará de la manera más eficiente posible, igual no sería suficiente. Porque igual tu presión de 15% es menos de la mitad de lo que se promedia en otros países. Es menos de la mitad de lo que se promedia en los países. Eso en otras palabras, anda a ver la presión tributaria en Alemania, en Suecia, en Finlandia, ¿no? En Canadá, etcétera, etcétera. Entonces, completamente de acuerdo que un tema clave es que lo poco que se recauda es un crimen, un doble crimen, que encima de lo poco que se recauda, encima se gaste tarde, mal y nunca, y se pierda por corrupción. Por eso es que cuando hablamos del tema fiscal, del tema de las normas tributarias, es absolutamente imperativo asegurar un destino adecuado de los recursos, porque simplemente de forma tributaria para recaudar más, ¿para qué? ¿A dónde se va a ir esa mayor recaudación? Mayores lujos de nuestros políticos, mayor corrupción en obras elefantiásticas, obras que no tienen ningún sentido, pérdidas, etc. No tiene. El problema no era tanto de que si mira, con esto se pierden 100 millones o se pierden 200 millones o 300 millones, que obviamente tiene esa importancia. El problema era que esta deducción, exoneración de IGB, era una exoneración que iba a beneficiar a quienes no deberían. Porque el argumento con el cual en ese momento se vendió esa idea y el Congreso la aprobó
Y el presidente de ese entonces salió a hincharse el pecho diciendo con esto estamos apoyando a los micro y pequeños empresarios. En realidad no iba a beneficiar a los micro y pequeños empresarios. Y por la prisa no lo mencioné, ¿no? Pero allí en el PowerPoint, que queda a disposición de ustedes, hay una anécdota. El profesor Burneo en ese momento era ministro de Economía. Y él declaró que no estaba de acuerdo, que había llegado como lo habían nombrado y había encontrado esto ya firmado y que él no estaba de acuerdo. Entonces, te das cuenta de una exoneración que fue aprobada sin sustento técnico adecuado, sin la opinión, ¿no? Sin la opinión requerida por parte de la autoridad económica, ¿no? Y de hecho con la oposición de la autoridad económica, en donde se habla de que con esto se van a beneficiar los pequeños y microempresarios, pero que en realidad se ve que no fueron los grandes beneficiarios. Desde los años 90, en el Estado peruano, el centro, su corazón, ha sido el Ministerio de Economía y Finanzas, el superministerio, así de simple. O sea, supuestamente todos los ministerios son iguales, pero ¿cuál es el principal ministerio? El MEF, punto. ¿Por qué? Porque lo que yo dije es la ley de la plata. ¿Qué es lo que te dice la ley de la plata? El que tiene la plata es el que hace la ley. Y el MEF ha tenido un enorme poder en ese sentido. Entonces el proceso de centralización, de transferencia y capacidades, ¿no? De prerrogativas y otros, ha funcionado en el Perú de manera muy deficiente. Entonces, a nivel de los gobiernos nacionales, regiones y gobiernos municipales, no hay mucha capacidad técnica, conocimiento, ¿no? Y experiencia para efectivamente poder avanzar en poder desarrollar obras adecuadamente. De hecho, una de las anécdotas que hay es que en muchas municipalidades se hace un montón de obras, versiones, pero ninguna pasa de los 34.000 soles. ¿Por qué? Porque es una adjudicación directa por menor cantidad y sale a toque. Entonces lo que haces es cambiar la marca del parque, bla, bla, etcétera, pero nunca emprendes una obra, ¿no? Que es de magnitud y efectivamente no implique mayor capacidad técnica y además obviamente mayor impacto, ¿no? Ese es un factor. Otro factor es el deterioro del aparato político, del sistema político, así de simple. Lo que se observa a nivel nacional, ni en el Estado nacional, digamos, en términos de nuestras autoridades, de los ministros y otros, también tú lo observas a nivel de las regiones y a nivel de los gobiernos locales, lamentablemente. ¿Cuántos ministros no han sido denunciados, están presos, juzgados y otros en los últimos años? Bueno, igual en el caso de los gobiernos regionales, en el caso de la municipalidad, el avance de la corrupción ha sido muy fuerte en todos los niveles. No, también es cierto, no, en ese sentido, no, es como una especie de lucha entre un juego entre policías y ladrones, en donde se ponen, ¿no? Nuevos mecanismos, implementan reglamentos y mecanismos de verificación y efectivización por un lado, y por otro lado están inventando a ver cómo le sacan la vuelta al sistema, ¿no? Pero que todo eso también tiene que ver pues, con una visión de, lamentablemente, una clase política que entra al Estado a servirse, así de simple, ¿no? Se ha perdido mucho de esa vocación que en algún momento tuvo más que de servicio público. Ahora no entra al Estado a servirse, perdón. Puede surgir reclamos, diferencias, ¿no? Controversias, y es natural entre, ¿no? El contribuyente y la administración tributaria, que mira que tú tienes que pagar tanto por impuesto a la renta por esto. No, pero este no fue un ingreso, esto fue que yo le había prestado dinero a un familiar y me lo devolvió, no es un ingreso que yo haya buscado renta o esto otro y otro. Es lógico, es natural que de vez en cuando surjan esta clase de diferencias. Pequeños, chicos, grandes contribuyentes. Y aquí hay que señalar, es importante, que un sistema tributario tiene que contar con los mecanismos y espacios para que los contribuyentes puedan efectivamente contestar y replicar frente a la administración tributaria. Ese es un derecho que todos los contribuyentes tenemos, pequeños y grandes. Más allá de que nos caiga bien o mal esta empresa, esta gran empresa o no. El problema es que en el Perú ese sistema está distorsionado y desnaturalizado. ¿Qué
¿qué es lo que ha pasado? A ver, supongamos que a la bodeguita le cae una multa de la ciudad. ¿Qué puede hacer la bodeguita? ¿Mm? La pelea, ¿no? Pero a ver si le alcanza para pagar abogado, a ver si el dueño de la bodeguita tiene tiempo, ¿no? A ver si puede meter. Le cae, digamos, una multa por una infracción tributaria a la gran empresa, llámese Movistar u otra. ¿Qué pasa? Ya me había olvidado. Ah, no, no es para allá. Para allá creo que está la Facultad de Derecho, ¿sí o no? Sí. ¿Y cuál es la mejor facultad de Derecho de Perú? Católica. Ya, ya. ¿Y a dónde van los mejores estudiantes de Derecho de Católica? Derecho tributario. ¿Y a dónde van los mejores estudiantes de Derecho tributario de la Universidad Católica? ¿A trabajar? A la ustedes que trabajan para grandes empresas. Porque las grandes empresas entonces pueden agarrar y contratar al tigre de la tributación en el Perú, al tigre de los contadores en el Perú, y pelearla, y pelearla, y pelearla, y pelearla. Entonces, ahí hay una distorsión en donde ciertamente pues, el pez grande tiene los recursos, el espacio, no solamente económicos, sino además la influencia mediática y política para pelearlo. Y el sistema está creado de una manera tan perversa que cuando hay estos grandes procesos, pueden tomar, no años, décadas, hay procesos que son, no sé cuánto, yo ya me siento viejo, pero bueno, algunos de ustedes tendrán que 18 años, 20 años, 4 de ustedes son mayores de 20 años. Sí, ya. Bueno, entonces la mayoría de ustedes son más jóvenes que algunos de los procesos de Telefónica. Porque algunos de los procesos de Telefónica vienen de finales de los 90. Y se han arrastrado 10 años, 5 años, 15 años, 20 años, etcétera, etcétera, porque dice por aquí, y entonces apelo, y esto sigue, y esto va, y primero voy por todo el proceso contencioso administrativo con el nacional, luego voy por el tribunal fiscal, y por ahí entonces me voy al Poder Judicial, y entonces sigo toda la ruta hasta la Corte Suprema, y ahí se va acumulando jugar. Lo cual además genera una situación perversa. ¿Cuál es la situación perversa que se genera? Supongamos que esta gran empresa ataca con una deuda de 10 millones de soles por citar. Te la peleo. Y sigue el proceso, 1 año, 2 años. Mientras tanto, la mora, los impuestos, las multas, etcétera, se van acumulando. Y ya no es una deuda de 10 millones, es una deuda de 50 millones, después de 100 millones, después de 200 millones. Entonces, va pasando el tiempo y cada vez hay menos incentivos para arreglar. Es decir, entras en una especie de bolino en donde cada vez la peleas y la peleas y la peleas más y la pateas y la pateas y la pateas y la pateas más. En los últimos 20 años hubieron varios intentos de hacer una suerte de amnistía o negociación con las empresas, con estos grandes deudores. Entonces, mira, paga tu deuda y te lo dejamos al 50%. ¡Ja! Te la sigo peleando. Entonces, sí, ahora en la última noticia ha sido de que Movistar va a pagar una deuda por 1.000 y pico millones de soles, ¿no? Pero ese es uno de todos los juicios que tienen. O sea, tienen múltiples juicios. Algunos los ha ganado, otros los ha perdido, otros se siguen viendo. No hay un ordenamiento claro en términos de estos procesos, en donde, nuevamente, como señalado, el pez grande, realmente grande, juega y la pelea en el área administrativa y luego se va al tema judicial y estos procesos se arrastran y se arrastran. Y bueno, pues, ¿cómo terminar eso? Vaya uno a saber, ¿no? Ok, yo tengo que decirte que en el contexto de la pandemia, que fue una catástrofe sanitaria a nivel mundial, en realidad la política fiscal no fue del todo mala. O sea, se te cae la economía, todos estábamos encerrados en nuestras casas, y cuando se paraliza la economía, cae el IGB, cae el impuesto a la renta, ¿no? Y eso es claro y es evidente. Entonces,
había que romper el chanchito, la alcancía y comernos nuestras reservas. Y había que endeudarse. Ahora, eso no es lo único que pudo haberse hecho. En el campo tributario sí se pudieron haber hecho algunas cosas diferenciadas. ¿Por qué? Porque si bien la pandemia, ese 2020 fue un año en el cual le cayó con comba a la economía peruana, ¿no? Y todos fuimos golpeados, bueno, hubieron sí algunos sectores que en realidad les fue bastante bien. O sea, hubieron sectores que en el contexto de la pandemia se beneficiaron enormemente. ¿Ya? Imagínense, yo soy un laboratorio farmacéutico, o sea, probablemente el 2020 fue mi mejor año. Yo tengo una cadena de clínicas privadas. En el 2020 probablemente fue mi mejor año. Y de hecho, y estoy tratando de recordar, pero hubieron varios sectores que ese 2020 les fue excelente. Hubieron sectores vinculados a la exportación, a productos que se exportan internacionalmente, que a los cuales que siguieron exportando durante la pandemia y que no fueron afectados. A esos sectores se les debió de haber aplicado un impuesto, un gravamen especial en el marco de la pandemia, como sí se hizo en otros países. Sí hubieron impuestos de solidaridad, más no recuerdo ustedes en internet, creo que incluso en el Reino Unido fue uno de los países donde se aplicó un impuesto especial a determinados sectores que lejos de ser perjudicados por la pandemia, en realidad habían visto sus niveles de ganancia, de actividad crecer durante la pandemia. Entonces, sí, ahí había algunas medidas específicas que podrían haber sido tomadas en términos de la justicia fiscal. Pero también es cierto que te digo que muy probablemente con eso no hubiera alcanzado, igual había que endeudarse, igual había que romper el chanchito porque la urgencia es la urgencia. Bueno, porque para eso es que necesitas tener un Estado fuerte. Y eso implica una administración tributaria fuerte. Hay una expresión que utilizó el ex ministro de Economía Tuesta, que decía, la SUNAT antes era un Doberman rabioso, ahora es un chihuahua. Y la verdad es que la pérdida, ¿no?, de fortaleza institucional de la SUNAT en los últimos años ha sido muy fuerte. Es decir, ya no es la SUNAT de los años 90, que más allá de todas las limitaciones y efectos era una institución todavía nueva, era una institución que, digamos, innovadora, que tenía una cierta mística, ¿no? De hecho, buena parte del reclutamiento que se hizo del personal de la SUNAT, que arrancó de cero, fue hecho acá en la Universidad Católica. Una buena cantidad de estudiantes de la Católica que fueron directamente a trabajar a la SUNAT en los años 90, cuando, recordemos, la idea después de la crisis de los 80 y los 90 era que el Estado peruano no estaba en crisis, malos salarios y otros, pero la SUNAT era como que la institución, esta llamada isla de eficiencia que estaba haciendo. Lamentablemente, mucho de eso se ha perdido. Y bueno, ¿qué capacidad hay pues en estos momentos para efectivamente asegurar de que se va a poder recaudar lo suficiente como para poder compensar la pérdida? Más allá de lo que te diga la ley, más allá de lo que te diga el dispositivo, también para poder avanzar en el campo tributario se necesita voluntad política y capacidad de bloquearse y tener la fortaleza institucional para poder resistir presiones, campañas mediáticas, oposición, etcétera. Y lamentablemente los últimos años, no, eso que hemos visto como está el escenario político, ¿no? Comento sobre lo que señaló Pedro y es importante indicarlo, ¿no? El Perú no es una isla y eso también se ve en el campo tributario, ¿no? Desde hace ya buen tiempo vienen planteándose iniciativas, ¿no?, a nivel mundial respecto a temas como la lucha contra los paraísos fiscales, la evasión e ilusión, a nivel internacional, aquellos que sacan sus ganancias de algún sitio, y por ejemplo de Perú, y se las llevan, ¿no?, utilizando distintos mecanismos a estos paraísos fiscales en el Caribe, en otros sitios donde no pagan tasas mínimas o no pagan impuesto a la renta, que de esa manera eluden sus pagos. Y de la misma manera el impuesto a los 1.000 millonarios. Ahí hay que tener un poco de elementos para analizar. Cuando se habla del tema de los 1.000 millonarios a nivel internacional, ciertamente no estamos hablando de los ricos famosos del mundo mundial que tienen billones y billones y la idea de que a nivel internacional
hay que establecer, ¿no?, algún tipo de institucionalidad tributaria que garantice que aquellos sectores que son súper hiper privilegiados en términos de concentración de riqueza, de ingresos, efectivamente paguen una tasa adicional o un impuesto especial por esos niveles de riqueza. Ahora bien, estamos hablando a nivel internacional, pero eso también es un tema que debería ser de discusión acá en el Perú. Mal que bien, dentro de las dimensiones de la economía peruana, que es una economía de todas maneras, pese al crecimiento y desarrollo de las últimas décadas, aún es una economía pequeña y poco desarrollada, ciertamente hay sectores privilegiados que han acumulado, ¿no?, significativos niveles de riqueza de ingresos, que debería considerarse también, evaluarse la posibilidad de impuestos especiales a aquellos sectores, pero ciertamente hay que tener cuidado en términos de su implementación, porque ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de estos sectores de mayores ingresos, de mayores recursos, también estamos hablando de aquellos sectores que tienen las mayores capacidades para evadir y eludir. Es decir, si yo le subo los impuestos o le aplico un impuesto especial al bodeguero de la esquina, él tendrá que ver cómo se adapta. Si yo le aplico un impuesto especial al gran inversionista, al gran capitalista peruano, probablemente va a tener los recursos para buscar cómo eludir y entonces crear una empresa ficticia en este país o en este otro país, o construir esta empresa para trasladar aquí mis ganancias y diluir, etc. Entonces, el tema de la fiscalización, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional, ¿no?, en coordinación y cooperación con otros países, es un elemento clave. Y el otro punto que también hay que tener en cuenta es que el impuesto a los millonarios, siendo parte importante de una agenda de discusión en el Perú y en el mundo sobre la justicia fiscal, no puede, digamos, tomarse aislado de otros problemas, como ya se ha mencionado, como es el tema de la informalidad, la evasión y elusión en general, no solamente de los sectores de grandes ingresos, y además, del otro lado, el uso de los recursos, es decir, nuevamente, una reforma tributaria que incremente los ingresos, pero que no garantice que esos mayores ingresos van a ser utilizados de una manera transparente, eficiente, oportuna para el bienestar y el desarrollo del país, es una reforma que no tiene ningún sentido. Así es. Entonces, ahí hay todavía una tarea pendiente, inconclusa, complicada, pero que si el Perú quiere retomar por una senda de crecimiento sostenible, va a tener que abordarse en algún momento. Alguien tendrá que sacar de alguna parte, no la capacidad técnica, porque la capacidad técnica existe, sino por sobre todo la voluntad política de pelearse por ello. Y aquí estamos hablando no solamente de actores políticos individuales, sino de sectores de la población que estén dispuestos a reconstruir contrato social. Mientras no haya eso, bien difícil que se pueda avanzar en esa reforma o en otras. ¿Sí, eso? Listo. Muchas gracias, Armando.